Buenas noches. En primer lugar, quiero agradecer a todos nuestros seguidores de la página. Pues gracias a ustedes, esta página sigue aún teniendo más seguidores con el único objetivo principal de poder aportar la información básica, necesaria e importante en la carrera profesional. Bien, ya así comencemos con este primer video. El tema que hoy vamos a hablar es sobre zapatas. Un tema tan importante que todos necesitamos conocerlo. Entonces, empecemos con este pequeño aporte. ¿Qué son las zapatas? Son miembros estructurales que se usan para soportar columnas, muros y así transmitir sus cargas al suelo subyacente. El concreto reforzado, hablamos del concreto más acero, es un material muy adecuado para las zapatas y se usa así en edificios, en puentes, en torres y otro tipo de estructuras que la conocemos. Entonces aquí, como vemos en la imagen, vemos una losa que tiene su respectiva carga que está transmitiendo hacia las columnas y estas columnas transmiten las cargas hacia las zapatas y las zapatas transmiten la carga de todo el edificio, de toda la estructura al suelo. Siguiendo con este aporte, conoceremos los tipos de zapatas. En primer lugar hablaremos de las zapatas corridas. ¿Qué es una zapata corrida? La zapata corrida es simplemente una ampliación de la parte inferior de un muro, cuya finalidad es distribuir adecuadamente la carga sobre el suelo de la cimentación. Este tipo de zapatas normalmente se usan en el perímetro de un edificio. Un ejemplo sencillo, podríamos decir en el cerco perimétrico del área de un terreno. Ahí se puede utilizar esta zapata llamada zapata corrida. Bien, de ahora veremos este otro tipo de zapata, la zapata aislada, o también llamada así zapata para una sola columna. Se usa para soportar la carga de una sola columna. Estas zapatas son las más comúnmente usadas en las edificaciones, en particular cuando las cargas son relativamente ligeras y las columnas no están muy cercanas entre sí. Son pues zapatas independientes, de acuerdo a la distribución que se ha hecho inicialmente o previamente en el cálculo estructural de esas mismas. Como vemos en la imagen, nos muestra la columna independiente y la zapata también de manera independiente. Prosiguiendo, tenemos las zapatas combinadas. Estas zapatas se usan para soportar las cargas de dos o más columnas. Una zapata combinada puede ser económica cuando dos o más columnas fuertemente cargadas están separadas entre sí a una distancia tal que sus zapatas individuales quedarían traslapadas. Nos vamos a ahorrar económicamente si nosotros tenemos en nuestra distribución dos zapatas que están casi juntas. Entonces se une estas dos zapatas y se hace una sola zapata. Entonces a esta la llamamos una zapata combinada. Está uniendo dos zapatas y como se nos muestra en la imagen, vemos una sola zapata y dos columnas. Inicialmente se tenía dos zapatas y ahora se ha juntado esas dos zapatas y ya se le llama como una zapata combinada. Y ahora veremos las zapatas excéntricas. ¿Qué son estas zapatas? Una zapata excéntrica o una cimentación excéntrica es cuando la columna que se apoya sobre una zapata esté ubicado de acuerdo a los planos de estructura en el límite del predio de la edificación. Este tipo de zapatas se nos va a presentar muy seguidamente cuando nosotros estemos haciendo nuestro diseño de nuestra edificación. Veremos casos, vamos a ver casos donde que nosotros estemos diseñando y tengamos el límite de una edificación
en ambos costados de nuestra edificación. Es ahí donde nos obligará a hacer este tipo de zapatas, que son llamadas zapatas excéntricas. Y como vemos en la imagen, tenemos el eje de la pared o el eje de la columna y el eje de la zapata, que no están en un mismo eje, tienen distintos tipos de eje, como la zapata aislada, que tenía un solo eje, la columna, tanto como la zapata. Y ahora veremos este tipo de zapata, que es una zapata tipo losa continua o una losa de cimentación. Entonces, ¿qué es esta losa de cimentación? Es una losa continua de concreto reforzado sobre un área grande que se usa para soportar muchas columnas o muros o placas. Este tipo de cimentación sirve cuando la resistencia del suelo es baja. Las cargas de las columnas son grandes. La principal razón de ejecutar o de diseñar este tipo de zapatas es porque la resistencia del suelo es muy baja. Tipos de suelos arenosos, fangosos, arcillosos. Podemos utilizar este tipo de zapata. Y por último veremos este tipo de zapata, que son los pilotes o las cabezas de pilotes. Estas son losas de concreto reforzado que se usan para distribuir las cargas de las columnas a grupos de pilotes. Entonces, esta zapata está compuesto por la cabeza de pilotes y los pilotes que están soportando a esta cabeza de pilotes y esta cabeza de pilotes a las columnas o a toda la edificación. Como se nos muestra en la imagen, vemos la columna inicialmente que transmite las cargas a la cabeza de los pilotes y esta cabeza de pilotes transmite la carga hacia los pilotes. Y así encontraremos también distintos tipos de pilotes. Y como complementando a todo lo dicho, hablaremos un poco también de las presiones reales del suelo. La presión del suelo es la superficie de contacto entre una zapata y el suelo. Se supone uniformemente distribuida siempre que la carga que está arriba esté en tres condiciones. La condición uniformemente distribuida es cuando nuestra presión del suelo será también uniforme. La siguiente condición es cuando encontramos un suelo arcilloso. Las presiones del suelo varían en esta forma. La tercera suposición es cuando tendremos un suelo arenoso. La presión del suelo varía en esta forma. Bien, gracias por vuestra atención, esperando que esta información les sirva mucho y así ustedes puedan interpretar de una mejor manera los tipos de zapatas, el concepto de una zapata, que les ayudará mucho cuando ustedes lleven estos cursos de carrera. Sin más que decir, me despido de todos ustedes. Compártanlo con vuestros amigos, compañeros de trabajo. Más adelante estaremos brindando más información sobre la carrera de Ingeniería Civil en todas las ramas. Sin más que decirles, me despido de todos ustedes. Hasta pronto. Gracias.